bueno, no sé si sería interesante hacer referencia que en nuestras Sirenas en la Ría vamos a estar haciendo referencia a cuestiones, a veces que no están vinculadas a una noticia en especial y otras veces sí, como es esta ocasión. Entonces vamos a ir empezando por eso. Literalmente hay una información que surgió en los últimos días a raíz de una entrevista, digamos, casi de carácter evaluativo, que se realizó y se hizo viral. Sí. Habían postulantes para un cargo. Dentro de los grupos de postulantes de diversos espacios, pero a uno se le hizo una pregunta concreta sobre una cuestión de género y sacó la guitarra. Claro, sí, yo escuchaba la respuesta y me hacía acordar de la escuela cuando no sabés y empezás a hacer del que sabés. Todas las personas hemos sido alumnas y alumnos, muchas hemos tenido la posibilidad de pasar por una situación de examen sin saber algo y tenés dos posibilidades. Una es decir, no sé, y otra es sacar la guitarra y bueno, es la opción que eligió Elías Santiago Smith, abogado que se presentó para un concurso, concretamente, que era el concurso 364, digo el número por sí. Se viene, viste, la lotería del Día del Trabajador y los Trabajadores y las Trabajadoras, y se hace referencia justamente a que era para cubrir un cargo, eran para cargos donde dentro del sistema judicial, lugar patriarcal y machista sí los hay. Sí. 3 cargos habían disponibles, que son en la Cámara Federal de Apelaciones en Comandante Luis Piedrabuena, esto es en la provincia de Santa Cruz. Fueron convocados por la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial en ese concurso, y este candidato dio su definición acerca del concepto techo de cristal. Y sobre eso es sobre lo que hoy vamos a tratar de conversar un poquito, ejemplificar y, por qué no, intercambiar también sobre eso. Al techo de cristal, pensemos que es una metáfora, ¿no? Sí. Así, si uno googlea techo de cristal va a encontrar que muchas de las definiciones empiezan con es una metáfora que justamente hace referencia a las barreras invisibles que tenemos las mujeres al momento de ascender a puestos jerárquicos en cuestiones laborales o de desarrollo en la carrera profesional o de decisión. Y no solo existe esa metáfora, sino que hay otras dos más, que me parece importante nombrarlas. Una es paredes de cristal y otra es pisos enlodados. Paredes de cristal y techos de cristal, nos vamos a parar ahí. Sí. Paredes se hace referencia a cuestiones que tienen que ver con brechas o con dificultades a nivel horizontal en lo laboral, y techos cuando una quiere acceder a cuestiones que están por encima en cuestiones jerárquicas, ¿no? Claro. La barrera invisible que te frena. Exacto, la barrera hacia arriba para ocupar puestos de mayor jerarquía y la barrera hacia los costados para poder ocupar realmente espacios en el ámbito laboral. Y si nosotros lo ponemos concretamente, es una manera en que se nombra una violencia que es una violencia simbólica a la que se nos somete a las mujeres, en la que estamos sometidas las mujeres, en lo que es el mundo laboral. En ese ámbito específicamente, en el laboral, que es donde desarrollamos mucha y gran parte de nuestra vida, aunque el patriarcado no lo quiera, es donde esos excesos y esas resistencias encuentran obviamente un espacio propicio para que crezcan las injusticias. Y entre otras cuestiones, por ejemplo, está el por qué a veces las mujeres a igual tarea reciben en retribuciones distintas, siempre menores, ¿no? Esa podría ser una cuestión a observar. Después, otra de las cuestiones es pensar cómo hemos sido educadas y para qué tareas hemos sido educadas en el mercado para ingresar al mercado laboral, ¿no? Y ahí surge esta gran vinculación entre estas situaciones, ¿no? Y el acceso a un puesto de trabajo en condiciones dignas que tenemos las mujeres. Haciendo referencia específicamente a este ejemplo, este señor
lamentablemente para él se ha hecho viral algo que es común para el mundo de lo que es el Poder Judicial, pero además para lo que es el mundo del trabajo y para lo que son las dificultades que atravesamos las mujeres dentro del mundo del trabajo. Y no es una cuestión de queja o de estar diciendo no accedemos porque no estamos capacitadas. No, hay un montón de datos y sobre eso justamente las políticas que se han estado en los últimos, principalmente en pandemia, en políticas en materia de tareas de cuidado, ¿no? Dan cuenta de la importancia ahí también del rol del Estado en esta nueva manera de entender o esta manera de entender el trabajo y la asignación de roles hacia adentro de las familias y también en generar igualdades de condiciones para todos, para todas. A mí me parece interesante hacer referencia a que estos techos de cristal uno los encuentra y los puede observar representados en numerosos espacios como hay estudios que tienen que ver con la ciencia, hay estudios que tienen que ver con el ámbito político, y ahí empezamos a pensar cuántas y cuántos, en el caso de este concreto del Poder Judicial, cuántos y cuántas juezas y jueces hay, ¿no? Y ahí no me pongo quisquillosa en el sentido de empezar a pensar, solamente vamos a observar que sean hombres o mujeres, o vamos a pensar que esos hombres y mujeres tienen que estar capacitados en perspectiva de género, que sería un paso mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, pensemos que dentro de lo que es la justicia argentina, ya que el caso sale o el ejemplo que dispara este viernes tiene que ver con eso específicamente, en el Poder Judicial o en la justicia argentina, las mujeres son el 62% de las funcionarias. Pero esos cargos que tienen las mujeres dentro del Poder Judicial incluyen hasta el rango de secretaria de juzgado, de cámara o de tribunales superiores, pero solo el 27% de los cargos jerárquicos en la Corte, la Procuración y la Defensoría General están ocupadas por mujeres. Claro. La proporción de las mujeres es también mayoritaria cuando se habla del personal administrativo, llega al 61%, pero después cae drásticamente cuando se habla de jueces, y digo jueces porque para especificarlo, personas que están dentro de las defensorías y fiscalías, que asciende del 61, que era ese personal administrativo, al 44%. Ajá. Eso solo para observar accedemos a veces al mundo del trabajo, pero hay algunas diferencias. En Argentina, según las encuestas, e incluso hay un texto que me parece interesante mencionar, lo que se llama Las brechas de género en Argentina, Estado, situación y desafíos, hace referencia concretamente desde el Ministerio de Economía de Argentina, desde la Secretaría de Política Económica y desde la Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género, sacaron un material muy interesante que a mí me interesaba compartir, interesaba dos veces, me interesaba compartir el tema de la ocupación, ¿no? Y cómo la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado, ¿no? Porque tenemos el otro servicio que hacemos hacia dentro de nuestros hogares, las tareas de cuidado, que no están remuneradas. Esa ocupación representa, según este informe, un poquito más del 16% del total de empleos de mujeres ocupadas. Ajá. Y cuando se pasa a ver quiénes luego alcanzan cuestiones que tienen que ver con una jubilación, por ejemplo, más del 72% no percibe, no se le realizan los descuentos jubilatorios, es decir, que son mujeres que están trabajando en situación de precariedad y que luego no podrán jubilarse, por lo menos por ese trabajo que van realizando. Claro. Y por otro lado, cuando se habla de las trabajadoras de los servicios domésticos, pensamos en que son tareas de cuidado. También la enseñanza y la salud, ahí 4 de cada 10 mujeres ocupadas se insertan en trabajos que están relacionados siempre con tareas de hogar y de cuidados, ¿no? Y cuando se habla de la informalidad, empezamos a entender más fuertemente que las mujeres se enfrentan mayores niveles de informalidad, ¿no? A
la par de a lo que son las cifras de los varones concretamente. Y ahí hay algunas otras cuestiones, nada, son cifras, pero a mí me interesa siempre marcar estos conceptos poniendo una cifra adelante, porque parece ser que son meros conceptos y no, atrás de todos esos conceptos de techo de cristal, de paredes de cristal, de pisos enlodados, hay personas, en este caso la mitad de la población, que somos las mujeres. Y hace poquito la encuesta permanente de hogares, que recopila, ¿no?, a través de esos datos que son recopilados por el INDEC, arrojaban otro dato que es también interesante, que a mayor educación, igual continúan esas cifras. Ajá. Y haciendo un hilo, hilando más fino, en cuanto a la educación, las mujeres, si bien tenemos, habló de esas cifras que saca el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares, si bien tienen más del 60% educación secundaria completa o superior, que están 5 puntos arriba de los datos que se da de los varones, hay una imposibilidad de las mujeres de acceder a los cargos que compañeras acceden, que sus propios compañeros acceden, ¿no? Y ahí se empieza a observar esto de las paredes de cristal, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque hay otras tareas que realizamos las mujeres hacia adentro de los hogares que justamente demandan también tiempo, que son las tareas hacia adentro: cuidado de niños, cuidado de personas mayores adultas, cuidado de personas discapacitadas, ya sea de la propia familia o de la familia de la pareja o del hogar ese, para decirlo de alguna manera un poco más amplia. Y todo esto hace que estas situaciones hacen que de por sí las mujeres tengamos menos tiempo para el ocio propio y después también menos tiempo para dedicarle a la capacitación para las carreras en lo profesional. Después hay otras cuestiones más fuertes que tienen que ver con el piso enlodado, otra metáfora, que es justamente eso. Si alguien trató de caminar en algún momento en alguna calle llena de barro, va a entender a qué nos referimos. Sí, yo puedo dar fe que no es nada divertido y que puedes terminar en el piso. Y a la vez es frustrante, ¿no? Que es tratar de ascender en tu carrera profesional o literalmente trabajar. No es lo mismo a veces en igualdad en iguales lugares para varones que para mujeres. Y ahí siempre pienso en los medios, yo porque obviamente trabajadora de los medios, y ahí tenemos que empezar a ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con las mujeres que quieren ser presentadoras de noticias en un canal de televisión cuando cumplen 55 años, o 50 o 45 años? Claro. ¿Qué se les pide a ellas para acceder a eso y qué se les pide a los compañeros varones? Si vos prendés la tele y haces un zapping, y no hablo de Bahía Blanca, ¿no? No, hablamos de medios nacionales, sí. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. Pero prendemos la tele y nos vamos a los canales, ¿no? Tú empezás a hacer zapping a un horario en que estén los boletines o los noticieros, empezás a hacer zapping y te vas a encontrar con montones de varones que superan la edad que tienen esas compañeras de trabajo. Y no es porque las mujeres adultas, el otro día ustedes hacían referencia a eso, ayer en la columna de Victoria Aure, hacían referencia a las personas adultas mayores. Sí. No es que no haya periodistas que tienen más de 50 años o periodistas mayores de 40 años. No, claro. O periodistas con sobrepeso, o periodistas con cuerpos no hegemónicos. No es que no existan, existimos, pero no son los lugares que nos asignan. Aún con mayor capacitación. Claro. ¿Mm? Sí. Hay una encuesta que nosotras hicimos acá en Bahía Blanca en el año 2019 con la red de comunicadoras de Bahía Blanca, que teníamos algunos datos justamente sobre esto, y uno de esos datos es que de las 80 personas encuestadas, mujeres que trabajaban en los medios, solo 4 tenían poder de decisión dentro de los medios de comunicación. Poder de decisión es manejar una agenda periodística, y solo una de esas 4 tenía real poder de decisión, es decir, era
una jefa, por ejemplo, de noticias o jefa de redacción. Eso da cuenta. Y nosotras acá en el medio sabemos, porque es un espacio pequeño, las capacitaciones que tenemos o no tenemos. Y ahí no es que uno esté jugando los espadachines con los títulos y todo eso, pero da cuenta de por qué las mujeres no estamos en los medios de comunicación muchas veces. Porque después, o sea, vos decís, no, ¿qué pasó con fulana? No, se casó y no sé qué, y no sé cuánto, o formó pareja, o tuvo hijos y no sé qué, y ya parece como que se le terminó la carrera, literalmente. Claro, sí. Eso lo pongo en términos locales para dar un ejemplo muy burdo de lo que ocurre con estas metáforas que en realidad son discriminaciones, son sesgos que dan lugar a estereotipos de género que nos están atravesando a todas las personas. Y más a las mujeres que muchas veces siendo profesionales, y ahí viene esto del piso enlodado y el techo de cristal, tenemos que demostrar muchas veces tener credenciales, tener títulos, mayor experiencia, y estar todo el tiempo sobre eso. Como hasta estar hasta la defensiva, ¿no? De todo el tiempo tener que probarlo. Exacto, ¿por qué? Porque se espera menos. Claro. Entonces se exige más. ¿Por qué? Porque sos mujer. Y ahí algunos estarán ahora escuchando y digan, no, eso no es así. En mi familia, o yo eso no lo hago. Y seguramente, pero el techo de cristal existe, es una barrera invisible que estanca a las mujeres en lo que es la estructura laboral, es generadora de discriminación y, por supuesto, además de todo eso, contribuye a la desigualdad. Claro. ¿No? Y ahí vienen todas estas otras acciones que empiezan a manifestarse, ¿no? En diversos espacios para poder distribuir el poder y el acceso a ciertos espacios que nos han estado vedados. Pensemos en los espacios políticos, en los espacios gerenciales, ¿no? Donde, militantes hay a montones, pero sí, el tema es la toma de decisiones. ¿A dónde se toman las decisiones más grandes? ¿Y quiénes están sentados en esos lugares? Claro. ¿No? Eso quedó reflejado y yo creo que es importante marcarlo, pero además de marcarlo, hacerse cargo, como de alguna manera podemos mencionar, ha hecho el gobierno en los últimos tiempos, obviamente con una decisión, porque es una decisión concreta, y una decisión política, el poner ¿cómo se dice? Poner en valor algunas cuestiones como pueden ser las acciones en materia de cuidados. Y acá una recomendación, hay un informe que surge de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, de la cual participa, entre otros, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, pero que abarca otros 15 organismos y que justamente enumera y detalla las 100 medidas que se están llevando adelante en esta gestión desde el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que dan cuenta de las búsquedas que ha tenido y que se tiene y la proyección que se tiene para que empecemos a justamente a entender que las tareas de cuidado las podemos hacer todas las personas, empezar a romper esos paradigmas de que las mujeres y las personas LGBTQ+ son las que cuidan, limpian y realizan esas tareas mejor que nadie. Allí están enumeradas las 100 acciones a través de www.argentina.gov.ar en la sección Géneros, Cuidados. Ahí está allí donde está todo el informe. Bien. Eso a título de techo de cristal y paredes de cristal y pisos enlodados. Hay muchos ejemplos, los tengo acá y los guardo para próximos momentos, porque ya estamos entrando en el último tramo.
vos parame, Juani, porque... No, yo quería hacer una mínima acotación. Cuando hablabas del rol de las mujeres como presentadoras de noticias, no podía dejar de pensar en este nuevo fenómeno de estas jóvenes mujeres con una belleza hegemónica que presentan noticias y que termina siendo más importante a veces la presentadora o la figura de la presentadora que la noticia, y muchas veces también, ¿no?, que pienso que se busca a la mujer por su apariencia para mostrar a la mujer más que a la noticia, pero también que hay otra cosa. Vos decís que estamos en los años 80 todavía en algunas cosas. Y pienso en Sol Pérez, sí, con el clima, y pienso, sí, en Romina Malaspina. Yo la verdad que no soy de mirar mucha tele, pero de pronto me aparecía todo el mundo hablando de ella, no de las noticias, no de nada, sino de ella. Está bien, tenía que ver con su vestimenta, tiene que ver con una decisión también del programa de que se vista así, entiendo. Exacto, esos son los lugares que se nos asignan, y estas mujeres acceden a esos lugares desde ese lugar. ¿Qué lugar se nos asigna a las mujeres para aparecer en la tele? ¿Qué se nos pide? Sí, que se vean bien. Y además de eso, el patriarcado es muy pillo al momento de elegir, ¿no? Entonces te van a decir, bueno, pero yo tengo mujeres al aire. Claro. Míralas y te las muestro. A mí siempre me pone por esto, la primera vez que hablamos yo te hice referencia a este nombre y al mar de contradicciones y certezas, ¿no? A mí una de las contradicciones que tengo es que cuando veo ese tipo de producción, ¿no?, con estas colegas haciendo presentaciones que les eligen la ropa y las ponen en una situación determinada, sí, yo pienso, ojalá llegue un día en donde yo vea otros cuerpos igual de expuestos. Digo, claro, sí, entiendo. ¿no? A ver, que no pasa por el cuerpo, no pasa, porque los cuerpos son cuerpos, punto. El tema es qué nos pasa a nosotros, a nosotras, qué nos han hecho pensar acerca de los cuerpos y por qué vende más un cuerpo de ciertas características que otro cuerpo. Claro. ¿Por qué los cuerpos venden? Claro. ¿No? Y ahí está la cuestión. El tema es que los cuerpos que venden son siempre feminizados. Sí. Son los cuerpos femeninos. Sí. Entonces, o de las mujeres. Claro. Y ahí entramos en otro lugar que es el tema de la cosificación, pero me parece que pasa por ahí. Perdón, Nati, una cosita chiquita también que quería agregar en relación a esto que te decía, es que también muchas veces la apariencia de estas mujeres con físicos hegemónicos nos lleva a pensar de que por ahí no tienen otras capacidades, que justamente están ahí. No es así. Claro, y pienso justamente en el caso de Sol Pérez cuando tuvo la discusión con Javier Milei, que te lo venden como el economista que la tiene más clara desde el inicio del universo, y le tuvo que gritar, la tuvo que maltratar, y yo después lo veía, bueno, en toda esa sarta de youtubers liberales que hay en YouTube que decían, Milei le cerró el C puntitos suspensivos a Sol Pérez. Sí. Y la verdad que sí, de vuelta, ¿no? Sol Pérez puede ser muy inteligente, no lo sabemos, no la conozco, pero la estaban presentando como una modelo tonta que estaba ahí por la cola que tenía, y a su vez lo ponían a Milei como el genio que le había cerrado el C, digamos. Sí, o sea, toda una gran contradicción. Esas cuestiones que vos las ves en mínima, y ya con esto cierro porque hay que dar paso al informativo. Sí, te tenés que ir a tu otro trabajo. Tengo que ir rápido a ponerme otra capa. Sí. Esas cuestiones las podemos tratar, si te parece, en la próxima columna y ampliamos sobre esto porque me parece importante. Hoy es el día 30 de abril, hoy es el día en que se celebra y se recuerda a las madres de Plaza de Mayo, mujeres y las hay, que han roto estereotipos y le han mostrado a todo el mundo cómo se pueden salir de esos roles que se nos asignan. Así que bueno, no quería dejar de mencionar esto y me voy y nos encontramos el próximo viernes. Bueno, y los oyentes te escuchan ahora en el informativo. Ponele. Bueno, estiramos un poquito y te damos el pase. Nati, un beso grande. Era Natalia de Carabajal Figueroa con su columna Sirenas en la Ría.